La clase pasada estuvimos trabajando con bielas, chapas vinculadas de varias formas con bielas. Vamos a introducir ahora el vínculo doble o unión abulonada, que es lo que están viendo aquí en A, que es una unión que impide las dos traslaciones de la chapa, pero le permite el giro. O sea, la chapa, así como está sustentada, puede girar. Lo cual es lógico, porque dijimos que una chapa requiere de 3 vínculos para quedar isostática. Ahí le puse 2. O sea que es lógico que tenga un movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? El giro alrededor de A. Físicamente, en la práctica, ustedes lo van a ver a esa unión, como se ve ahí el 3D acá. ¿Sí? Una unión de una pieza que uno la va a materializar de esta forma. Bien, o sea que si yo quiero dejar isostática esa chapa, le voy a tener que agregar un vínculo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una chapa tiene 3 grados de libertad, o sea que si la quiero dejar isostática, le tengo que agregar 3 restricciones. Ya coloqué 2 en A, me queda una restricción más. ¿Cuál puede ser? Un vínculo simple, como ven ahí. Que ya dijimos que la biela es la que genera una restricción que es impedir la traslación según su eje. O sea, impedir la traslación de la chapa en este sentido. Entonces con eso ya anulo el giro que antes se generaba en A. Veámoslo desde el punto de vista de los movimientos. Si la biela quisiese girar alrededor de B, entonces describiría el punto C, describiría ese movimiento, ¿no? Y si la chapa quisiese girar alrededor de A, ¿sí? Que era el movimiento que en principio tenía permitido cuando no estaba la biela, entonces se produce ese giro, ¿no? El verde. ¿Por qué se analiza el punto C? Porque el punto C es donde yo uno la biela con la chapa, ¿no? O sea, es el punto que comparten ambas. Entonces quiero ver si ese punto tiene posibilidad de movimiento o no. Bueno, lo miro desde la biela, lo miro desde la chapa y veo que el movimiento verde y el rojo son diferentes, con lo cual no se pueden dar a la vez, porque el punto C no se puede partir al medio, es un tornillo que pasa ahí. Con lo cual, entonces, podemos decir que esa chapa quedó isostática, o sea, no se puede mover. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora, si No, yo a la chapa la dejé isostática, cualquier sistema de fuerzas que le ponga, cualquiera, lo va a poder equilibrar, ¿sí? Fíjense que siempre que yo a una chapa la dejo isostática con los vínculos que le pongo, entonces ya no se puede mover y cualquier sistema de fuerzas que yo le aplique va a ser resistido por fuerzas que van a aparecer en los vínculos. Bien, a la hora de ir al papel no vamos a hacer un dibujo 3D ni nada como se ve ahí, sino que vamos a simplificar la cuestión con símbolos. Entonces al vínculo doble, como ven ahí abajo, lo vamos a esquematizar con ese triangulito con rayas, o sea, esto que ven acá, y cuando lo reemplacemos por las reacciones que se generan, vamos a poner una incógnita RI y una incógnita RX, como ven ahí en el esquema de inferior a la derecha. Esas son las dos fuerzas que se generan en un vínculo doble. La inclinación que uno le puede dar es cualquiera. Lo importante es que son dos fuerzas incógnitas. Vamos a un ejemplo. Es la chapa que ya estudiamos el otro día. En aquel momento, en la clase pasada, estaba vinculada con bielas en A, con dos bielas. Ahora vamos a poner un doble más una biela en B1. Las cargas rojas es el sistema de fuerzas activo. ¿Cómo yo resuelvo esta estructura? Resolverla es encontrar las reacciones en A y en la biela. Lo que tengo que hacer es quito esos vínculos y los reemplazo por las fuerzas que despiertan esos vínculos, que son las que aparecieron ahí en verde. A ese sistema se lo llama sistema reactivo, son las reacciones de vínculo.
son las incógnitas del problema. Como ya probé que la estructura era isostática, entonces yo si planteo las ecuaciones de equilibrio, que es lo que ven ahí, se tienen que cumplir. Bueno, en esto por ahí no lo voy a desarrollar porque es muy sencillo, ya lo hicimos en la clase pasada, hago suma de fuerzas en X, la igual a cero, suma de fuerzas en Y lo igual a cero, planteo momentos respecto al punto que ustedes quieran, elijan el que Profe, les guste. disculpa, no me quedó muy claro qué eran las flechas verdes. Las flechas verdes son las reacciones que se dan en los vínculos. En el vínculo doble, en A, por ser un doble, justamente hay dos movimientos impedidos, la traslación en X y la traslación en Y. ¿Cómo se impiden esas traslaciones? Con fuerzas incógnitas, que son esas reacciones. O sea, reemplacé el vínculo doble que había en A por fuerzas que son las que restringen las traslaciones en X y en Y. Lo mismo hice donde está la biela y reemplacé el vínculo por la fuerza que genera el vínculo. Bueno, ahí planteé entonces luego las tres ecuaciones de equilibrio, fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos nulos. Resuelven ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y obtienen los resultados de mis incógnitas, que son las fuerzas que se generan en los vínculos. ¿Saben para qué se determinan esas fuerzas? Para asegurarse el sistema está en equilibrio, ¿no? Bien, eso por un lado, pero por otro lado, porque ahí es donde voy a conectar mi estructura con otra parte. Entonces, habrá un tornillo, habrá una chapa, tengo que darle una dimensión para que no se rompa. Entonces, ese tornillo tiene que tener la capacidad de tomar esa fuerza que acabo de determinar. ¿Ah? Bien, para eso yo determino esas fuerzas. Bien, ahora, volviendo un poco a ese sistema, hay una forma de colocar esa biela que agregué, cambiándole la dirección, de modo que por más que la agregue, es como si no la agregara, o sea, está mal colocada, lo cual genera una vinculación aparente. Recuerden esto. Yo a una chapa le Profe, puedo poner... Sí, esto sí. es como lo que vimos el otro día, ¿no? Que va a tener un movimiento muy pequeño hacia arriba o hacia abajo, en ese punto. Exactamente. No, ahora vamos a ver que no es exactamente hacia arriba o hacia abajo. Es perpendicular al eje de la Claro. biela. A eso fíjense por qué interesa esto, porque una chapa tiene 3 grados de libertad. Para isostatizarla le tengo que colocar 3 vínculos, pero bueno, bien colocados. En este caso fíjense que le voy a colocar 3, como claramente podemos ver, porque si ustedes analizan, yo acá coloco un vínculo doble y esto es un vínculo simple. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Fíjense, dijimos que la biela puede girar alrededor de B, según ese arco rojo, o para pequeños movimientos se confunde con la tangente, esa flecha roja. Después la chapa puede girar alrededor de A, que se confunde para pequeños movimientos con esa flecha verde. Fíjense que ambas coinciden. O sea que así como está vinculada esa chapa, va a tener pequeños movimientos en el sentido de esas flechas roja y verde. O sea, ese punto C no va a estar quieto. Entonces, cuando actúen las cargas, va a haber pequeños movimientos que van a hacer que esa estructura sea móvil, inestable y se va a romper. Imagínense si es parte de una estructura donde pasa una carga móvil, no sé, parte de algo ferroviario donde pasa un tren. Cada vez que pasa el tren va a experimentar un pequeño movimiento. Bueno, se va a terminar rompiendo esa estructura. Entonces tenemos que evitar ese tipo de vinculación que es aparente y que además, si ustedes a ese sistema le pusieran una carga, no está hecho justo acá, pero supongamos que ustedes le ponen una carga, hagan la prueba después, le ponen una carga cualquiera y plantean las tres ecuaciones de equilibrio, le va a dar un sistema incompatible.
¿sí? ¿Por qué? Porque no es un sistema isostático, con lo cual no puede lograr el equilibrio. Tengan en cuenta eso, que para yo poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, primero tengo que ver que el sistema sea isostático. Acá no sirve. Bien, entonces, esta es la conclusión, que las ambas traslaciones, la roja y la verde, son coincidentes, entonces la estructura tiene vinculación aparente. Ahora, para esa situación particular, algún que otro sistema de cargas puede ser equilibrado. ¿Sí? O sea, la estructura ya sé que no es isostática, ya sé que tiene vinculación aparente. Ahora, si yo le pongo una fuerza en este sentido, un caso muy particular, donde la fuerza concurre acá, obviamente que acá va a aparecer una reacción igual y contraria y se va a dar el equilibrio. Ahora, si le pongo una fuerza así, ahí ya no. Sí, entonces lo que podemos decir es que si el sistema tiene vinculación aparente, algún que otro sistema de cargas lo puede equilibrar, pero no a todos. ¿Sí? Entonces de acá podemos Profe, una sacar, consulta. Y una fuerza que esté aplicada al eje de la biela? supongamos que yo ¿También tengo puede estar en equilibrio? una fuerza I que concurre acá, o bien en el otro sentido, que concurre acá, ahí también la puede equilibrar. Siempre que sea una fuerza que no haga momento respecto a esta articulación, lo voy a poder equilibrar. O sea que son estos, los únicos casos son fuerzas que o concurren a A o concurren a C. ¿Sí? Pero no puede equilibrar cualquier sistema de fuerzas. Entonces, eso es producto de que la estructura no es isostática. Fíjense que cuando uno analiza si una estructura es isostática o no, lo hace sin ponerle cargas. O sea, yo este análisis que hice de movimiento lo hice sin ponerle cargas. No hace falta analizarlo con cargas, porque es una cuestión de ubicación de apoyo. Bien, bueno, y ahora vamos a ver algo conceptual. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las ecuaciones de equilibrio, pero a veces para casos muy sencillos uno puede hacer un planteo más bien gráfico. Fíjense que no siempre se puede hacer este análisis que voy a hacer, es para casos muy sencillos. ¿Cuáles son esos casos simples? Son aguárdenme un momento. Son situaciones simples donde el sistema es isostático y actúan tres fuerzas contando tanto las activas que las conozco como las reactivas que no las conozco. Si se cumplen estas condiciones, yo puedo garantizar que para que se cumpla el equilibrio, porque yo ya sé que es isostática, o sea, si es isostática, entonces de acá puedo garantizar que está en equilibrio, ¿no? Siempre que sea isostático, va a estar en equilibrio. Bien, entonces, para garantizar ese equilibrio se tienen que cumplir dos cosas. Uno, que el polígono de fuerza sea cerrado y otro, que esas tres fuerzas que actúan sean concurrentes. Veamos un ejemplito. Fíjense esa estructura. Yo ya sé, lo mostraste anteriormente, que esta chapa es isostática. ¿Por qué? Porque esta biela no está inclinada concurriendo a A. O sea, yo lo había probado anteriormente, se lo mostré con un ejemplo, de que esta chapa es isostática. Le pongo una carga, esta por ejemplo. Podría ser cualquiera, a mí se me ocurrió poner esta genérica. Entonces, fíjense que estamos en las premisas que le conté. ¿Sistemas isostáticos? Sí. ¿Tiene pocas cargas? Sí. Fíjense que tiene esta que conozco, una más acá y otra más acá. O sea, ¿son tres cargas? Sí, fíjense que son tres. Entonces, si logro ver que esas tres son concurrentes y el polígono de fuerzas es cerrado, entonces ya con eso resolví mi estructura. Bien, entonces analicemos. ¿Qué tenemos de datos? De datos tenemos la carga P, la conozco completamente.
es un dato esta carga. Conozco todo, su dirección, sentido, magnitud, todo. Es el dato. De la reacción en A, ¿conozco algo? No. Lo único que conozco es que solo pasa por A, pero puede apuntar para allá, para acá, para cualquier lado. De la reacción en C, en este vínculo, ¿conozco algo? Sí, algo de información tengo, porque la biela solo me permite generar fuerzas en este sentido. No permite generar fuerzas en otro sentido la biela. La biela dijimos que era un elemento que solo impide la traslación en el sentido de su eje, con lo cual genera una fuerza en el sentido de su eje. Entonces algo de información tenemos. Bien, veamos si podemos usar esa información para resolver el problema. Bueno, se tiene que cumplir, dijimos, dos cosas, que las fuerzas sean concurrentes. Fíjense que de la fuerza P yo ya conozco toda su información, es un dato. Y de la fuerza BC, de la que se da en la biela, conozco su dirección. Entonces fíjense que la roja, que es dato, y la reacción acá, que todavía no la conozco, ya tengo que se encuentran en este punto. ¿Sí? Fíjense que yo sé que la fuerza de la biela va por la línea verde y la fuerza P aplicada va por la línea roja. Ambas se cruzan en este punto. O sea que entonces este punto es el punto donde concurren dos fuerzas. Y yo dije que las tres deben concurrir a un punto. Entonces la reacción que pasa acá en este punto, en A, también tiene que ir ahí. No puede tener cualquier dirección. No podría apuntar hacia arriba, para acá arriba, porque no se cumpliría esto, que las tres tienen que concurrir a un punto. Y yo ya sé que entre la roja y la verde determinaron a este como punto de concurrencia. Entonces la otra que no conocía, que es la fuerza que pasa por A, también debe concurrir ahí. Entonces ya tengo esa segunda situación, esta ya la tengo cumplida. Las tres concurren a este punto. Queda la otra situación, en que las tres fuerzas formen un polígono cerrado. Bien, lo hacemos acá abajo. La fuerza P la conozco completamente. De la fuerza verde conozco su dirección, que es vertical. Y de la fuerza azul, la que pasa por A, también conozco su dirección. ¿Sí? Entonces fíjense que paso la fuerza verde por un extremo de la fuerza P y la fuerza azul por el otro extremo. Fíjense que se forma un triángulo. Bueno, ya vimos al principio, cuando estudiamos fuerzas concurrentes, que para que ese sistema esté en equilibrio, el polígono de fuerza tiene que ser cerrado, con lo cual dibujo una fuerza que es la reacción BC sobre la línea verde y otra fuerza que es la reacción en A sobre la línea azul y dándole los sentidos, como ven ahí la flechita, para que el polígono sea cerrado. Bueno, justamente esa es la RBC y la RA son las reacciones que yo estaba buscando. ¿Lo puedo hacer analítico? Sí. Si tengo toda la geometría, les doy el ángulo de inclinación de la fuerza P, el valor y dónde está aplicado, le doy todos los datos, lo puedo hacer analíticamente. Pero así como se los di, puedo hacer una resolución gráfica que es la que tienen ahí. ¿Se entendió esto? Esto es saber estudiar las cosas desde un punto de vista gráfico y geométrico. ¿Lo entendieron? Porque es un análisis conceptual que después lo vamos a pedir. Me interesaría que si vamos a ver un montón más de ejemplos. Profe, tengo una consulta. Esa RA que vos pones ahí es la Sí. resultante entre las componentes de RX y de RI, ¿no? Exactamente. Referencia a esa. Exactamente. Vos en A tenés, como es un vínculo doble, ya dijimos que se generan dos fuerzas. Pero dos fuerzas que se pueden componer, que son la vertical y la horizontal, que se pueden componer en una única y dicen lo mismo, porque nosotros ya dijimos que todo vector se puede Sí, representar. lo podíamos componer en dos o una Exactamente. en Yo dos. acá, Sí. exactamente. Yo acá determiné esta, la resultante. Bueno, si gráficamente podría
hacer el triangulito y descomponerlas, son esas dos. Pero no hace falta tampoco, digamos, si lo quieren hacer a ese análisis, es un dibujito. Con esto lo que tenemos es que si hacemos las cosas bien dibujadas en una escala dada, yo mido la fuerza y lo que mido en la regla es el valor de la reacción. O sea, si usé una escala apropiada, dije, bueno, esta fuerza mide 2 centímetros, entonces vale 2000 kilos. Bueno, si acá mido 1,5 centímetros, van a valer 1500 kilos, ¿sí? O sea, los sistemas gráficos sirven cuando yo adopto una escala. Bien, esto es un ejercicio conceptual, vamos a hacer varios, pero me interesa que después lo repasen tranquilo. Solo se puede aplicar cuando son sistemas simples, donde hay tres fuerzas entre la fuerza activa y las reactivas. No se podría aplicar en otro caso. A un sistema simple solo cuando hay tres fuerzas. Claro, o suponete que en vez de darte tres fuerzas, yo hubiera puesto una más acá, pero es dato y primero calculo la resultante entre estas dos, porque total como son datos, la tendría que calcular previamente para después ir a la situación de solo tres fuerzas, porque si yo calculo la resultante entre estas y estas, ya la transformé en una sola, y luego me quedaría esa más las dos incógnitas, volvería al caso de tres fuerzas. Si tengo más Así es. fuerzas, no lo puedo hacer porque ya se complica las posibilidades de resolución. Solo es para situaciones muy simples. Bueno, con esto terminaríamos esta parte como sencilla de análisis de una chapa. Vamos a... Profe, te hago una consulta antes que sigas. Sí, Ahí en el dibujo que habías hecho, para armar el punto de concurrencia, vos en este caso usás la resultante de A con P y buscás el punto, ¿no? no. Primero, la de A todavía no sé la dirección. Fíjate cómo lo construí. El punto de concurrencia lo determiné entre la dirección de la biela, porque yo sé que la fuerza que se genera en la biela es vertical, porque la biela es vertical. Siempre la biela genera una fuerza en la dirección de su eje. Entonces vos fíjate que el punto de concurrencia lo determiné entre P y la fuerza que genera la biela. Después está obligada a la reacción en A pasar por ahí. Fíjate que es muy sencillo. Si yo me paro en este punto y si yo me paro en este punto, ni P ni la fuerza de la biela van a ser momento porque pasan por acá. Entonces, si la reacción, suponete que tengo en A, fuera así, respecto a este punto me estaría haciendo momento, y si me hace momento ya no tengo mi sistema equilibrado. La única forma de que no haga momento es que también pase por acá esa fuerza y entonces al concurrir al punto no hace momento. Por eso es este requerimiento de que las tres fuerzas deben concurrir a un punto, para que no haya momento. O sea, es como decir sumatoria de momentos igual a cero. Pedir concurrencia es decir sumatoria de momentos igual a cero. Y decir polígono de fuerza cerrado es decir suma de fuerzas en X igual a cero y suma de fuerzas en Y igual a cero. Fíjate que de alguna forma, pero gráfica, terminé planteando las tres ecuaciones de equilibrio. Y si las bielas hubiese estado ubicadas en diferente posición, digamos, por ejemplo, la B no sea así vertical, para yo poder sacar me tendrían que dar un ángulo, ¿no? Claro, te lo darían como dato. Supongamos que la biela esté así, vos hubieras tirado una línea, bueno, paralela a la fuerza se va a complicar porque no voy a encontrar el punto de concurrencia. Justo dibujé un caso imposible. Supongamos que la biela hubiera tenido una inclinación así, entonces esa línea verde en realidad sería así y el punto de concurrencia sería este. Siempre va a ser información la dirección de la biela. Listo, perfecto, gracias. Profe, y si el punto lo pones ahí como PC que dibujás ahí, la reacción en A también sería otra, ¿no? Sí, cambia todo. Cada vez que modifico algo, se modifica el resto. ¿Por qué? Porque es otra estructura. Ok.
Bueno, con esto terminaríamos esta parte sencilla de analizar estructuras de una chapa. Voy a dejar de compartir esa filmina y voy a compartir la 2B. Les digo más que nada para que cuando ustedes vayan estudiando, vayan teniendo un orden. Esta que les voy a compartir ahora es la que en el Moodle está cargada como 2B. La clase anterior vimos la 1A y la 1B. El hecho de desglosarla es más que nada para no generar, digamos, comunidades compactas que enseguida las comprendan. Por eso a veces están divididas en filminas chicas. Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe, se ve la pantalla. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar dos chapas. Ya vamos a pasar a sistemas más complejos. Bueno, entonces, en principio, si no estuvieran conectadas entre sí, cada chapa estuviera suelta, cada una tendría 3 grados de libertad, que son los que ven ahí, las traslaciones y la rotación. ¿Sí? Cada una tendría 3 grados de libertad, el sistema tendría 6 grados de libertad. Estaría todo suelto con todas las posibilidades de movimiento, ¿no? Independiente uno del otro. Eso así no me sirve de nada, no forma parte de nada. Entonces yo quiero entrar a conectarlos o vincularlos para ver si lo puedo dejar isostático. Bien, una posibilidad, hay un montón de posibilidades. Una posibilidad es decir, bueno, empiezo por la chapa de la izquierda. Le pongo un vínculo doble al pie, ahí en A, y después una biela, ahí en cualquier punto. Se me ocurrió ponerla en B, pero podría haberla puesto más arriba, más abajo. Entonces, fíjense que ya ahí dejé la chapa 1 isostática. Quedó quieta la chapa 1. Y el punto C pertenece a la chapa 1, o sea que el punto C está quieto. No tiene posibilidad de movimiento el punto C. ¿Por qué? Porque pertenece a un todo, que es la chapa 1, que está quieta. Bueno, ahora quiero ver cómo conecto la chapa 2. Bueno, una posibilidad es, como yo sé que el punto C está quieto, la conecté ahí. Entonces ya la chapa 2 quedó ligada a la chapa 1. Y ya ahora la chapa 2 no se puede trasladar ni en X ni en Y, porque el punto C que comparten está quieto, está isostático. Pero le queda esa posibilidad de giro alrededor de C. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que agregarle algún vínculo. Bueno, ese vínculo, por ejemplo, podría ser una biela I. Podría ser una biela en otra parte, pero se me ocurrió poner una biela I. Vertical, podría ser inclinada. ¿Sí? El único requisito es que esa biela no esté alineada. Fíjense qué pasaría. Yo dije que la posibilidad de movimiento de la chapa 2 era girar alrededor de C. Entonces, si yo a la biela la hubiese puesto inclinada así, que concurra acá, ahí la biela, este punto se movería así, tal como lo vimos en el caso anterior de donde la biela concurría a una articulación. La biela Profe, nunca puede... Sí. perdón, ¿hubiese sido lo mismo si en vez de poner una biela en el punto D hubiese puesto un vínculo doble también? Lo que pasa es que si pongo un vínculo doble, vamos a borrar y explicarte por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Yo dije que mi sistema tenía dos chapas, 6. Esto que estoy haciendo se llama análisis de isostaticidad o de sustentación. Originalmente yo tenía 6 grados de libertad. Le puse un vínculo doble en A, que es este. Entonces le saqué
2 grados de libertad. Le puse un vínculo simple o una biela, vamos a poner biela 1, le saqué 1 grado de libertad. La articulación en C, ese tornillo que puse en C, que me ata la chapa, esto que decía articulación en C, este vínculo que me conecta la chapa 2 con la 1, fíjense que, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, a la chapa 2, vos no te vas a poder ni trasladar ni en X ni en Y. ¿Por qué? Porque si C es un punto fijo, no se va a poder trasladar, solo va a poder girar. O sea que entonces a esto que se llama vínculo interno, porque conecta dos chapas entre sí, que es una articulación, un tornillo pasante C, también resta 2 movimientos. ¿Sí? ¿Cuántos le quedarían ahí a la estructura? Movimientos. Tenía 6, le resté 2, le resté 1, le resté 1, te queda un movimiento. Entonces, esto me está diciendo que yo acá tengo que poner un vínculo simple. ¿Sí? Si le pongo un vínculo doble, me estoy pasando. Y cuando yo me paso de vínculo, se llama estructura hiperestática. Eso lo tienen explicado lean el apunte que tienen colgado, porque yo a veces por ahí no puedo dar todo porque se hacen clases largas, y eso que es más bien conceptual, se los dejo para que lo redondeen ahí en el apunte. El apunte sigue tal cual estos PowerPoint o diapositivas que yo le armo, ¿no? No trato de alejarme demasiado si ustedes no tienen una doble lectura engorrosa de una cosa más otra. Va siguiendo ambos la misma idea. Entonces, les decía que de este análisis de estaticidad me surge que yo tengo que colocar un vínculo simple, o sea, una biela, que también si a ustedes les resulta más fácil, hagan esto. ¿Sí? Pongan ese símbolo. Lo que pasa es que después en la práctica, el mecanismo que va a conectar es esto, un fierrito doble articulado. Profe, Profe, yo tengo una una cosa. pregunta. Bueno, pregunta. Dale, dale. Profe, la biela del punto D, ¿solamente se movería, digamos, mirándola así en la pantalla como la miro yo, del lado izquierdo? No entiendo qué movimiento hace la biela D. Porque si la chapa se mueve de arriba para abajo por el punto C, ¿cómo se mueve la biela? No, la biela no se mueve justamente. Cuando la chapa quiere girar así, imagínate, pensemos a ver cómo se querría mover el punto D. Si fuera por la chapa 2, la chapa 2 quiere girar acá y esto describiría un arco de circunferencia así, el punto D, que para que pequeños movimientos se confunde con la tangente, o sea, un movimiento así. Claro. Si fuera por la biela, déjame que cambio de color, vamos a ir a un azul. Si fuera por la biela quiere girar alrededor de este punto, describe un arco así, que para pequeños movimientos se confunde con la tangente. Entonces vos estás viendo que ese movimiento está impedido, o sea, el punto D no se puede mover porque el movimiento rojo no coincide con el azul. Con eso logré mostrar que ese punto D no se mueve, o sea que a mi estructura la dejé quieta. Ahí está, eso era lo que no entendía. Claro, porque yo la veía que estaba quieta. Está quieto. Yo estoy buscando siempre eso, dejar mi estructura quieta. Lo primero que hice fue dejar quieta mi chapa 1, o sea, esta la dejé quieta. Con lo cual este punto pasó a estar quieto. Ahora le conecto a la chapa 2. Listo. A través de C le impedí a la chapa 2 que se mueva según X y según Y. Pero como dijimos, tiene permitido el giro. Bueno, ¿con qué se lo quito? Con alguien que se oponga a ese giro. Bueno, esta biela podría ser. Ahí está, ahí entendí. Gracias, profe. Por nada. Profe, una cosa. Sí. ¿Qué pasa o sea, cuál es el problema si está hipervinculado? Como dijiste, tipo si Bien. hay cambios. Cuando vos tenés más vínculos que los necesarios, acordate que cada vínculo después es una reacción incógnita. ¿Sí? Cuando vos querés resolver la estructura, vos sacás el vínculo y ponés una fuerza incógnita en su lugar. Entonces, si vos ponés más vínculos que los necesarios, entonces después vas a tener un sistema de ecuaciones que tiene menos ecuaciones que incógnitas y no lo vas a poder resolver nunca. ¿Se entiende? Bien, O ¿y sea cómo que quedaría
la fuerza reactiva si le pones ahí un vínculo doble? No lo vas a saber nunca, porque al tener más vínculos que los necesarios, ya te digo, no lo podés resolver con las ecuaciones. O sea, Claro, suponete yo que sé, vos pero digo, acá, ¿cómo dibujarías los vectores ahí? si yo acá pongo un vínculo doble, Claro, si yo pongo, vamos a dibujarlo. A ver, supongamos que yo pongo un vínculo doble acá, cosa que ya te digo, no, por ahora lo vas a resolver en estructuras 2. Si yo pongo un vínculo doble, acá aparecen dos incógnitas, una fuerza horizontal y una vertical. Dos incógnitas. Si las querés determinar, no vas a poder. Ahora no vas a poder. En estructuras 2 te vamos a enseñar una forma. Esto se llama estructura hiperestática cuando yo le pongo más vínculos que los necesarios. Eso es motivo de estructuras 2. Ahora no vas a tener forma de resolverlo. y el de la derecha, porque, El de la derecha, este doble, tiene dos fuerzas, una vertical y una horizontal que no las conozco, pero yo con las ecuaciones de equilibrio las calculo. claro, ¿por qué es la horizontal? Porque justamente este vínculo doble me impide la traslación según X. ¿Cómo lo hace? Y alguna fuerza tiene que haber que lo impida. También me impide la traslación según Y. ¿Cómo lo hace? Bueno, ese tornillo está generando una fuerza que lo impide. Claro, pero ¿Se entiende? el que te impide a la derecha es la biela. A ver, vamos de nuevo que no te entendí. Tipo, el que te restringe el movimiento hacia la derecha es la biela. No, La, ¿esta biela? claro, No, entre los dos. Suponete que vos aplicás una fuerza acá. Bueno, esta biela se va a oponer. Pero ah, imagínate que si acá no hubiera ninguna restricción, supongamos que esta vale 2p, esta tuviera otro valor. Bueno, tomo un momento respecto a este punto y fíjate que me lo haría girar si no aparece una fuerza acá. O sea que entre las dos, entre la biela y este vínculo, se encargan de neutralizar toda fuerza horizontal. ok, bien. Porque vos fíjate que tanto la fuerza que se genera acá como la que se genera acá no solo están neutralizando la fuerza, sino los momentos que hace esa fuerza. ¿Se entiende? Sí, bien, Bien. bien, profe. ¿Puedes hacer la cuenta esa que hiciste para saber si estaba hipervinculado? Eso. Bien. Igual Ahí, no vas a hacer así poner vínculos o solamente no vas a poner así y vamos a tener que sacar la fuerza, ¿no? ahora vamos a un ejemplo. Esto es un análisis teórico. Ahora vamos a un ejemplo donde vuelvo a hacer todas esas cuentas. Ah, ok, ok. Profe, Esto es como un ¿puedo análisis hacer una consulta conceptual. rápida? Sí. Porque ahí lo que no me queda muy claro es que la biela en sí permite el movimiento vertical para pequeños movimientos. ¿Qué biela? Y vos, la biela 1. Sí. Permite el movimiento vertical. Y vos con el apoyo doble estás como restringiendo el Tanto el vertical movimiento como también, horizontal y vertical. los dos. ¿Y la rotación con qué lo limitas? Como que eso no puedo, se me complica verlo. Bien. La chapa, digamos, pensá por un momento que esta biela no existe. O sea que solo puse un tornillo acá. Bueno, la chapa tendería a girar así. ¿Sí? O sea que si se quiere, este punto B tendería a girar alrededor de A, describiendo este Está bien. movimiento. Bueno, Ahí está. justamente la biela te lo impide Sí, ese ahí está. movimiento. Pero ahí tengo una pregunta. Sí. Ahí está, si no está la biela 1, yo sé que en el punto C está fijo, porque el punto C No, también. no. El punto C solo está fijo si yo fijo primero la chapa. Si yo saco la biela, ya la chapa no está fija y el punto C no está fijo. O sea, el punto C está fijo por pertenecer a la chapa 1. Y la chapa 1 queda fija si yo pongo este más este. Ah, ahí está. Yo pensé que estaba como que la chapa estaba, no sé, clavada o algo ahí en el punto C. No. Este es Claro, un punto de la chapa, pero que no está conectado al exterior. Este es una unión interna entre la chapa 1 y la chapa 2.
Perfecto, yo pensé que el punto C también era como un punto de anclaje, pero no, listo. No. Entendí. No. Ahí entendí por qué estaba la biela 1 entonces. Claro, lo primero que hice fue dejar, fíjense que esto que por ahí ahora lo redondeo la idea, esto de colocarle a la chapa 1 un doble más un simple es dejarla isostática. Esta chapa ya está isostática. Se dice isostática por sí sola. Ven que acá arriba en el título dice una chapa isostática por sí sola. ¿Cuál es la que quedó isostática por sí sola? La que le puse los 3 vínculos al exterior. Después, la chapa 2 la tomo en C de la chapa 1, o sea que decimos se apoya o se vincula a la chapa 1 por medio de esta articulación. Pero todavía le queda el giro. ¿Cómo lo hago? Le conecto una biela al exterior y ahí se lo impedí. Y ahí sí todo el sistema quedó isostático. La cuenta que hice, que alguien me la pidió, es 2 chapas, 6 grados de libertad, un vínculo doble en A, menos 2 grados de libertad, la biela 1 menos 1 grado de libertad, la articulación en C menos 2, porque le impide a la chapa 2 que se traslade en X y en Y, y la biela o el vínculo simple, como quieran, acá en D, que es una biela, restringe 1. Fíjense que ahí la cuenta da 0. 6 menos 2 menos 1 menos 2 menos 1 da 0. O sea que le quité todos los movimientos posibles. Bien, ahora vamos a hacer ejemplos. Bueno, entonces, digo, en este caso decimos que la chapa 1 es isostática por sí sola, o sea, esta chapa, ¿por qué? Porque la conecté al exterior con 3 vínculos, y que la chapa 2 se apoya en la chapa 1 por medio de la articulación C. Bueno, el vínculo simple, un vínculo simple que a veces va a aparecer en sus estructuras como una biela, pero que yo ya les he comentado que tranquilamente podría estar dibujado así, con una rayita, que es esto que está acá. Es como si tuvieran esto que ven acá, el doble, pero con patines abajo, con unos palillitos para que pueda girar en la guía. El vínculo simple me permite la traslación horizontal. O una traslación en realidad. Bueno, entonces esto sería la realidad. Es como si fuera una ventana moviéndose en las guías. Más o menos así. O el tren cuando gira por sobre los rieles, que puede moverse en el sentido longitudinal, pero no descarrila horizontalmente. Bien, entonces la realidad es esta, la simplificación es esta, y ya dijimos que un vínculo simple solo se genera una fuerza en el sentido del movimiento impedido. El movimiento impedido es perpendicular a esta línea, ¿no? Que le pongo el vínculo simple. Bien, vamos a un ejemplo. Un ejemplo donde no estoy haciendo más que replicar esta situación, nada más que reemplazando las bielas por una simplificación que es ese vínculo simple que está ahí. O sea que ese es un caso ya de una estructura de 2 chapas, donde la chapa de la izquierda es isostática por sí sola, por lo que les dije. Y la chapa de la derecha se apoya en la de la izquierda. Las fuerzas rojas son el sistema activo. ¿Cómo hago para resolver esto? Lo primero que tengo que hacer es sacar esos vínculos externos, todos, y reemplazarlo por fuerzas. Fíjense que en A, como era un vínculo doble, lo reemplacé por 2 fuerzas. Y en B y en D, como eran bielas, lo reemplacé por una fuerza en la dirección de la biela. ¿Hasta ahí estamos? Profe, a mí lo que me cuesta entender es por qué es un vínculo doble en A. Porque lo dispongo yo, o sea, yo decido que haya un vínculo doble ahí. Porque yo quiero, como ves en este caso, quiero que ese punto sea un punto que está quieto, que no se pueda trasladar ni en X ni en Y. Es un caso real, es
una chapa, imagínate, no sé si has pasado por la estación de trenes de La Plata, que tiene Sí. esas vigas atornilladas, no sé si lo has prestado atención, tiene como unas vigas, o sea, unos arcos, te lo dibujo, tiene como si Claro, fuera digamos que es una biela que no se mueve, estaría apoyada al piso, claro, atornillada al piso, sí, digamos. exacto. Si vos Ahí está. mirás cómo apoyan esas vigas del techo, acá vas a ver que hay algo fijado al piso con unos tornillos y la viga, esta viga curva, se toma con un tornillo ahí. Bueno, eso es esto, un vínculo doble. Ahí O sea, entendí. es una condición que de tu estructura. Tu estructura tiene esa situación de conexión. Bueno, Perfecto. entonces le decía que el sistema rojo es el sistema de fuerza activo, quito los vínculos, pongo las incógnitas, ya como lo hicimos en casos anteriores. Las flechas las propongo en un sentido. Yo les recomiendo que siempre que no conozcan algo lo pongan coincidente con los semiejes positivos, el semieje X positivo, el semieje Y positivo. Eso, digamos, es algo que yo hago, ustedes lo quieren poner al revés, es lo mismo, nada más que, sí. ¿Sí? Profesor, en cuanto donde está la biela, pero en el punto D, ¿cómo sé si se apunta para arriba o para abajo la fuerza? Porque en el Eh, ejemplo anterior que nos diste, la pusiste apuntando para abajo. no lo conozco a eso de antemano. Yo propongo, siempre mis incógnitas, le propongo un sentido. Yo les recomiendo que cuando algo lo desconozcan, lo propongan apuntando según el semieje positivo. En este caso, según el semieje Y positivo. Después, si cuando hacen las cuentas le da negativo, bueno, quiere decir que va hacia abajo, no hay ningún problema. Se corrige. Bueno, entonces, ya ahora tengo un sistema que tiene fuerzas conocidas que son las rojas y fuerzas incógnitas que son las verdes. Bueno, tengo que plantear las ecuaciones de equilibrio ahora. ¿Cuántas incógnitas tiene el problema? 4. 4, las 4 verdes. Bueno, entonces tendré que plantear 4 ecuaciones, no como antes, cuando resolví una chapa que planteé 3. Tengo que plantear 4. ¿Cuáles serán? Bueno, por un lado tengo el equilibrio global, o sea, esa estructura que ya dije que es isostática, que dije que no se mueve, no se va a trasladar ni en X ni en Y, ni va a girar como un todo. Eso es eso. Matemáticamente es eso. Esas 3 ecuaciones que aparecen. Ahora, por otro lado, yo en un momento, cuando empezamos a estudiar la estructura, yo le dije que la chapa 2 podría girar alrededor de C. ¿Se acuerdan que le dije que la chapa 2 se conecta en C, pero podría girar? ¿Sí? ¿Y qué hicimos para que no gire? Le pusimos una Hicimos la biela. biela. Le pusimos la biela en D. Bueno, yo tengo que matemáticamente escribir eso. Tengo que escribir que la chapa 2 no está girando alrededor de C gracias a la biela D. Bueno, eso lo tengo que escribir matemáticamente. Bueno, si ese giro no se da, es porque no hay momento. Y a esa ecuación se la llama de movimiento de giro relativo, como aparece acá. Para evitar el giro relativo de la chapa 2 alrededor de C, propusimos colocar una biela en D. Matemáticamente, eso equivale a plantear la ecuación 4. ¿Qué quiere decir la ecuación 4? Que solo voy a mirar la chapa 2 y voy a decir matemáticamente que no gira alrededor de C. ¿Por qué? Gracias a esta biela. Bueno, eso equivale a plantear suma de momentos solo de la chapa 2 alrededor de C igual a 0. ¿Sí? Profe, ahí estás tomando momentos desde C, ¿no? Me paro en C, solo Sí. miro la chapa que englobé con amarillo, o sea, la chapa 2, y digo que la suma de momentos alrededor de C de la chapa 2 es 0.
Ah, bien, profe. Entonces, claro, sacar los momentos de una chapa y los momentos de otra chapa. Tipo, Exactamente, eso sería. exactamente. Esto que estoy diciendo acá, que para evitar el giro relativo de la chapa 2 alrededor de C, coloqué una biela en D, matemáticamente es esto que está acá abajo. Es decir, que la suma de momentos parado en C de la chapa 2 tiene que ser 0. Bueno, me paro en C. ¿Quiénes hacen momentos? Tengo un momento de 200p, que es este que está acá aplicado. Después tengo esta fuerza de 2p con el brazo de palanca 100, que también me hace un momento 2p por 100. Fíjense que tendría sentido antihorario, o sea, positivo. Y después tengo la vertical, que no la conozco, con brazo de palanca 100, haciendo también un momento antihorario sea positivo. Fíjense que solo planteé momento alrededor de C de las fuerzas y momentos que están colocados en la chapa que había englobado en amarillo, o sea, de la chapa 2. De lo otro me olvido, porque yo estoy estudiando un no giro relativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Estas tres ecuaciones, bueno, es de todo, del conjunto, creo que ya con lo que vimos no hace falta que la planteemos, es de todo. Suma de fuerzas en X de todo. ¿Quiénes actúan en X? La fuerza horizontal en A, la biela RBX y este 2P hacia la derecha. Entre todo tienen que sumar 0. Con eso aseguro que no hay traslación en X, o sea que mi traslación en X es igual a 0. En Y, ¿quiénes están? La fuerza vertical en A, la fuerza vertical en D y esta fuerza de 3P hacia abajo, por eso el menos. Igual a 0. Con eso aseguro que la traslación en I no se da. Después me tomo momentos. Ya les dije y lo vuelvo a repetir, la suma de momentos es alrededor de cualquier punto del que a mí me convenga. Y les dije que también conviene pararse en un punto donde haya incógnitas que concurren, como son RAX y RAI. Así no me aparecen en esta ecuación y limpio un poco el problema, ¿no? Entonces me paro en este punto. ¿Quiénes hacen momento? El 200p, que es este, déjenme que limpie un poco, así voy marcando. Bueno, decía que todo momento acá. ¿Quiénes hacen momento? 200p, ya está. La R de I por 200 es esta con este brazo de palanca, ya está. La de 2p con esta altura, ya está. Esta fuerza incógnita con esta altura, acá está. No hay otra cosa porque la 3p concurre acá, no hace momento, y las dos incógnitas de A no hacen momento. Todo eso igualado a 0, tengo las tres ecuaciones de equilibrio global. Le sumo la de equilibrio local y ya estaríamos. Ven que tengo 4 incógnitas, entonces tengo 4 ecuaciones. Ah, profe, una cosa. Un momento, o sea, te paras en un punto cualquiera que vos elijas y después te tenés que sumar momentos respecto al punto de unión. ¿Siempre? Exactamente, la global, que es esta, elegís el punto. Yo elegí el A, vos me podrías haber dicho elijo acá. ¿Por qué? Porque concurren estas dos incógnitas, esta y esta, entonces también limpio mi problema. Pero otro podría haber dicho yo, mira, yo voy a tomar, no sé, acá. Otro podría haber dicho yo voy a tomar acá afuera. No importa, donde vos quieras, un punto del plano que a vos te convenga. Esa es la ecuación global. Y después sí o sí tiene que estar la ecuación local o relativa, que es alrededor de C. Es así, no podés elegir el Claro, punto. Sí es o sí así, alrededor así. de C. Perfecto. Exactamente. Bien. Bueno, después repásenlo tranquilo, resuelven las ecuaciones y los resultados son los que están ahí abajo. Nuevamente, si alguna da sí. Discúlpame, yo no me quedó muy claro por qué se hizo la ecuación 4. O sea, entiendo la ecuación, pero no entendí teorética, o sea, teóricamente muy bien por qué hay que hacerla. En principio, el problema tiene 4 incógnitas. O sea que yo necesitaría 4 ecuaciones para resolverlo, porque si no, un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones no tiene solución única.
Del lado matemático es eso. Del lado del movimiento, bueno, cuando nosotros fuimos construyendo esta estructura dijimos que alrededor de este punto esta chapa podría girar y para impedir eso yo coloqué una biela acá. Bueno, eso es justamente lo que está representando esta ecuación, de que esta biela me impide el giro de la chapa 2 alrededor de este punto. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí abajo tienen los resultados. La que da negativa va en contra de lo que yo propuse. Nada más que eso. No hace falta que vuelvan a hacer de nuevo las cuentas, nada. Si una da negativa, quiere decir que me equivoqué el sentido, después lo corrijo y lo pongo hacia el otro lado con el valor positivo. Bueno, ahora vamos a estudiar otra posibilidad de conexión de dos chapas. En el caso anterior, a una la conecté y a la otra la apoyé sobre la anterior. En este caso no me gusta eso, voy a hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer esa otra cosa? Le voy a poner a cada una un vínculo doble. Entonces fíjense qué es lo que pasa. Originalmente estaban sueltas, tenían 6 grados de libertad, pongo un vínculo doble en A, le resto 2, pongo un vínculo doble en B, le resto 2, me quedan 2 grados de libertad. ¿Cuáles son? Esos movimientos. Cada chapa está conectada al exterior, pero puede girar. ¿Sí? Independientemente una de la otra, no están conectadas. Están conectadas al exterior nada más en A y en B. Esos dos profe, grados, sí. el giro se cuenta como un grado de libertad, ¿no? El giro es un grado de libertad. Ah, bien, bien. Acá la 1, la chapa de la izquierda puede girar alrededor de A, es un grado de libertad, y la chapa 2 puede girar alrededor de B, es otro grado de libertad, son estos dos que individualizo acá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué pasa si yo conecto arriba las dos chapas? O sea, así. ¿Qué ¿No pasará? empotradas? ¿Ves a lo mismo que lo Bien. No anterior? permitís el movimiento. Lo mismo que lo anterior no es, porque en el anterior yo primero había fijado una chapa y después le apoyé la otra. Ahora arranqué, es otro caso, que son cómo funcionan la mayoría de los galpones o naves industriales, los pórticos, ¿no? Acá arranqué de otra forma, que es a cada una la atornillé al piso. Y dije, bueno, me quedan dos movimientos, no me sirve. ¿Qué pasa si ahora genero una unión ahí? Porque yo ya sé que cuando uno una cosa con la otra por medio de una articulación, impido que una respecto a la otra se desplace horizontalmente y verticalmente y queda posibilitado el giro. Con lo cual yo ya sé que este tornillo restringe dos, o sea que me va a eliminar estos dos. Bueno, entonces analicémoslo a ver si es así. Bueno, si fuera la chapa 1, querría hacer ese giro. Sí, eso es si no existiera la chapa 2, ¿no? Ahora, si solo analizo la chapa 2, no existiendo la chapa 1, el giro sería ese. ¿Sí? El rojo. Bueno, ahora entonces, si están las dos, ¿qué es lo que pasa? Si fuera por la chapa 1, el punto C, que es el que comparten, tendría a moverse según la línea violeta, y si fuera por la chapa 2, el punto C se tendría a mover por la línea roja. Como esas dos direcciones no coinciden y el punto C es único, no se puede partir al medio, entonces estoy concluyendo que ese punto no se mueve. ¿Tá? Entonces, si no se mueve, ese giro no está permitido y ya dejé a mi sistema quieto. ¿Sí? ¿Tá? ¿Se entendió? Profe, en Sí, ese sí. caso, si el punto B, por ejemplo, estuviese más cerca del eje, ¿podría haber un movimiento? O sea, un giro. Ya lo vamos a ver. Así como está, no. Así Claro. como está, no. Después vamos a ver que de otra forma sí. Pero así como está colocado, no, porque vos fijate que lo acabo de probar. Acabo de analizar el punto C, que es donde se conectan las dos chapas, y no se puede mover porque una chapa permite el movimiento rojo y la otra el movimiento violeta, o sea que no se puede mover. Después vamos a ver que hay una forma, pero no es esta, en la que sí. Bueno, ejemplo de esto, fíjense, pongo esa estructura, ¿cómo se llama? Triarticulado.
¿Por qué? Porque hay dos articulaciones externas, una en A y una en B, y otra articulación interna, que es la articulación en C. Por eso se llama triarticulado, tres articulaciones. Vamos a resolver este caso. Fíjense que para resolverlo yo saco los vínculos y pongo las fuerzas incógnitas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora planteo las ecuaciones de equilibrio. Nuevamente, las ecuaciones de equilibrio son, primero, las tres primeras son las globales, que me dicen no hay traslación en X como un todo, no hay traslación en Y como un todo y no hay giro. Alrededor de un punto con el que se les ocurra a ustedes. Yo elegí A. Y la cuarta ecuación, fíjense que dice suma de momentos alrededor de C igual a 0. ¿Por qué? Porque el C es un tornillo que conecta dos chapas. Entonces, la chapa 2, la de la derecha, podría girar alrededor de C, pero ¿quiénes se lo impiden? Se lo impide el vínculo que yo tengo en B. ¿Sí? Ese vínculo que en el caso anterior era uno simple, pero en este caso es uno doble, se lo impide. ¿Por qué? Porque quedó quieta ahí. Bueno, entonces esas serían las cuatro ecuaciones de equilibrio. Las resuelven y ya tendríamos nuestro problema resuelto. Fíjense que la última, la RBX, dio negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que me equivoqué. Yo la propuse que iba hacia la derecha y va hacia la izquierda con ese valor. O sea, vale 0,25 de derecha a izquierda. Bien. Fíjense que este problema cumple con algo que dijimos hace un rato de que solo aparecen tres fuerzas, porque la reacción en A es una sola, por más que después la puedo descomponer en sus componentes, como vimos acá matemáticamente, pero es una fuerza. La reacción en B es otra, que sus componentes son estas dos, pero es una fuerza, y la aplicada es una tercera, o sea que estoy en ese caso simple que puedo resolver gráficamente. Vamos a intentar hacerlo. Bueno, lo primero que tengo que ver es que tengo solo tres fuerzas, con lo cual tengo que garantizar polígono cerrado y que sean concurrentes. La fuerza, la única forma de que sean concurrentes es que sean la fuerza en A y en B pasen así, como las ven ahí. Esa línea verde punteada y esa línea azul punteada. No hay otra forma de que sean concurrentes. O sea que eso me obliga a que la fuerza en A apunte hacia la articulación C y a que la fuerza en B también apunte hacia la articulación. Y a que el punto de concurrencia, que yo anteriormente lo definí entre dos fuerzas, ahora queda ahí en C. Y la segunda condición era que el polígono sea cerrado, o sea que entonces estoy haciendo ahí acá a la derecha, hago ese polígono cerrado. Primero dibujo P que la conozco, por sus extremos trazo una paralela a la fuerza azul y por el otro extremo una paralela a la fuerza verde. Y ahora trazo el polígono cerrado como lo ven ahí. Dibujo la flechita RA, y el azul, y la RB que es la verde, que serían de forma gráfica las reacciones de esta estructura. Que es lo mismo, sí. Una consulta, ese polígono cerrado, como que no, o sea, las fuerzas no están aplicadas, o sea, como que están medias trasladadas, ¿no? Es meramente esquemático. El polígono es totalmente esquemático, las fuerzas están aplicadas una en A y otra en B. Claro, por la recta de acción, porque P justo ahí, si trazas el polígono ahí, no queda justo donde está P, queda como un poco más para la izquierda, ¿o no? No sé si- No, pero por de ahí. eso despreocupate. Este polígono que está acá es un auxiliar que lo dibujo en cualquier lado. O Está sea, bien, perfecto. el polígono, lo único que lo hago ahí es un gráfico auxiliar para digamos, generar esta traslación de fuerza. O sea, traslado el azul paralelamente acá, la verde paralelamente acá y lo cierro. Es un esquema auxiliar que ustedes lo pueden hacer bien prolijito en la hoja. Yo lo hice ahí chiquito para que vean que
que realmente es esa, digamos, se tiene que cumplir esas dos condiciones. Ustedes lo dibujan bien en escala. Yo lo hice incluso hasta fuera de escala para que se vea ahí entre en la filmina. Bueno, entonces, lo que quise mostrarle con esto es que, bueno, acá se los resolví analíticamente, ustedes en general esto lo manejan bien porque saben hacer bien las cuentas, pero a veces les cuesta un poco esto, entonces está resuelto de las dos formas para que comparen y vean que efectivamente, si ustedes lo hacen en escala, el resultado numérico más o menos se aproxima con el analítico, con el gráfico, perdón. Bueno, Profe, sí, ¿se me escucha? sí. ¿Y no podrían concurrir en un punto que no sea en C, no sé, en la misma recta de acción, pero más abajo? Si concurrieran más abajo, si vos pensá en lo siguiente, vamos a dibujarlo con... Suponete que la fuerza acá, lo hago acá que hay más espacio. Suponete que la fuerza acá da así. O sea que no concurre a C. Entonces, suponete, vos te parás en este punto, mirás esta chapa nada más. Si esta fuerza no concurre acá a la articulación, vos fijate que esta fuerza pasa por acá, te haría girar la chapa en sentido horario. Entonces estaría en presencia de un sistema móvil. La única forma de que esta fuerza no haga girar la chapa es el caso de aplicar una fuerza en una puerta concurriendo a la bisagra, no abrir la puerta. ¿Está? O sea, esa fuerza sí o sí tiene que apuntar a la bisagra o a la articulación para que esa chapa, esa puerta, no gire. Por eso está condicionada esa fuerza a pasar por ese punto. Está bien, ¿Se entiende? creo ahí ¿Se entendí. entiende? O sea, Claro, es por como ahí que asumís que la sumatoria de momentos es igual a cero. Listo. también eso representa justamente el hecho de hacer pasar esta fuerza por este punto, de que la suma de momentos, si pasa por ese punto, no hace momento. Por ahí es mucha información en una única filmina, pero bueno, o sea, es como que cuando lo repasen lo van a ir como viendo de a poco. Bueno, Profe, creo que sí, perdón. En la cuarta ecuación, ¿por qué solamente usas lo que pasa en B y no en A? porque podría mirar cualquiera de las dos. Lo que estoy diciendo es que como acá hay una conexión que es una articulación que permitiría el giro, entonces yo me paro en ese punto y miro y digo, bueno, la chapa, si todo está quieto, cada parte tiene que estar quieta. O sea, una forma de decir eso es decir, bueno, la chapa 2 no está girando alrededor de C. Eso es lo que estoy escribiendo acá. También alguno de ustedes podría decir, no, a mí me gusta decir la chapa 1 no está girando alrededor de C. Entonces, acá sería sumatoria de momentos alrededor de C de la chapa 1 y solo miro lo que está de este lado. También es válido. Claro, Es o una... profe, Sí, no puede girar con respecto a C porque estaría como trabada la chapa por el doble vínculo. exactamente. Eso es lo que estoy queriendo decir con esta ecuación. Que si solo fuera por esta articulación estaría permitido el giro relativo, pero como hay un vínculo externo, eso se impide. Anteriormente, el caso anterior fue con una biela, acá con un doble. Eso es lo que estoy queriendo representar con esa cuarta ecuación, de que no hay movimiento relativo entre las chapas. Perfecto, gracias. Bueno, y como para cerrar la clase de hoy, y por ahí alguien ya algo me preguntó, ¿qué pasa si yo empiezo esta altura? Porque esto vale para cualquier estructura. ¿Qué pasa si yo a esa altura la empiezo a hacer cada vez más chica? En el primer caso, nosotros hicimos esto, ¿no? Gráficamente es lo que acabamos de hacer en la diapositiva anterior. Dibujé gráficamente estas direcciones, la azul y la verde, que es en la que se generan las reacciones, y hice esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo aplasto la estructura? O sea, esa altura H que originalmente era 200, ahora se me ocurre hacerla más bajita. O sea, hago esto. ¿Sí? Aplasté la estructura, fíjese que ahora le di altura 50. La geometría sigue siendo un triarticulado, pero más petizo.
Bueno, fíjense que tiro paralelas ahora a las nuevas direcciones que cambiaron. La azul y la verde ya no eran las anteriores, que eran más verticales, ahora son más horizontales. Son esta A asterisco y esta B asterisco. Vuelvo a hacer el polígono y fíjense qué pasó con la RA y la RB. Son más grandes ahora. Y si ahora sigo aplastando esta estructura, o sea, haciéndola más baja, pasa esto. La RA y la RB tienen que ser más horizontales y por eso cada vez más grandes, hasta que va a llegar un momento en el que pasa esto que está acá abajo. Me quedé sin altura, la altura es 0 y tengo esto que está acá. ¿Sí? O sea, es como un galpón que lo arranqué con una altura 200, lo fui haciendo cada vez más bajo y hasta que tiene altura 0 me quedó esto. ¿Qué pasa cuando me queda esta situación? Fíjense que tengo los dos apoyos y la articulación intermedia en una misma línea. ¿Sí? Bueno, eso es un caso donde mi altura tiende a 0, ¿sí? Y estas reacciones, la azul y la verde, se hacen infinito, ¿sí? Entonces es un caso que no tiene solución. Fíjense cómo les fui mostrando que la RA y la RB eran cada vez más grandes para cerrar el polígono, ¿sí? Hasta un caso que no se puede graficar. ¿Por qué? Porque la línea azul y la línea verde se hacen horizontales, que representa esta situación que está acá, que es un caso de vinculación aparente, porque fíjense que la articulación del medio y los dos apoyos están en una misma línea, o sea que esto se mueve así como está la flecha roja. Es un movimiento permitido y a eso se lo llama vinculación aparente. O sea, es un triarticulado, porque fíjense que hay 3 articulaciones, 2 en los apoyos y una en el medio, pero que tiene movimiento, o sea, tiene vinculación aparente. Bien, entonces concluimos que si la estructura es isostática, como veníamos viendo acá arriba, equilibra cualquier sistema de fuerzas. Y si una estructura no es equilibrada para algún sistema de fuerza, entonces puedo decir que no es isostática. ¿Sí? O sea, en este caso, en el último, en este que está acá, yo si pongo una fuerza vertical, no la puedo equilibrar. Entonces encontré un sistema que no es isostático, con lo cual, que no alcanza el equilibrio, perdón, con lo cual no es isostático. O sea, es una forma de decir, si yo pruebo que es isostático, le ponga cualquier sistema de fuerza, lo va a equilibrar. Ahora, si yo encuentro que un sistema de fuerza no es equilibrado, entonces ya puedo decir que no es isostático. Y este que está acá es un caso. ¿Sí? Es un caso donde la chapa se mueve como ven ahí, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, si no me equivoco, bueno, esto ya empieza a estar un poquito más complejo, lo terminamos la clase que viene, porque ya empieza a haber otro sistema de vinculación que tiene más complejidad. Bueno, hasta acá más o menos se entendió. La clase que viene retomamos con estructuras de 2 chapas, pero ahora en vez de conectada con una articulación, como venimos viendo, conectadas como ven acá, con otros conectores como bielas. Pero lo dejamos para la clase que viene. Yo tengo una consulta, Ariel. Sí. No entendí la parte esa, para H pequeño las reacciones se hacen muy grandes. Mirá, vuelvo para atrás. Suponete que arrancamos de ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, gráficamente ya habíamos mostrado en la filmina anterior que la resolución es este polígono que ves acá. Esas son las reacciones, la RA y la RB, lo demostramos gráficamente. Sí, sí. En la filmina anterior. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Fíjate que es un polígono cerrado, está en equilibrio. ¿Qué pasa si ahora achico la altura? Es esa la altura. Bueno, la resolución de ese polígono ahora es esa. Fíjate que la línea punteada azul y verde están más horizontales. Claro. Al No cerrar están el polígono,
¿Eh? ¿No estarían creciendo ahí? Sí, fíjate, la RA y la RB crecieron. Claro. Bueno, ahora achico más, la aplano más. No lo cambié ahí a la izquierda porque era un lío de gráfico, pero a medida que yo voy aplanando la estructura, fíjate cómo para lograr un polígono cerrado, cómo crecen las reacciones RA y RB. La fuerza P sigue siendo la misma, fíjate que la fuerza P, la roja, sigue siendo la misma siempre. Pero yo necesito cada vez más reacciones por la geometría de la estructura, ¿no? Cada vez necesito más reacciones para poder equilibrarla. ¿Está? Sí, Ariel, ahí lo entendí. Bueno, en el límite, esto es como una tendencia al límite. En el límite, cuando esta altura valga 0, esta línea se va a hacer horizontal, la azul, y la verde también. Que es cuando mi estructura tenga esta forma. Si H0, este punto, el C, baja y me queda A, B y C en la misma línea. Es esto que está acá. ¿Sí? Bueno, en ese caso, vos fijate que yo quiero tirar mi reacción, ahora tanto la reacción en A y en B se hicieron horizontales, o sea, quiero tirar mi reacción en A y quiero tirar mi reacción en B y fíjate que nunca se cruzan, o sea, no se conectan como acá, no me determinan un polígono cerrado. ¿Sí? Porque RA es horizontal y RB es horizontal. Entonces, dos fuerzas horizontales nunca van a poder equilibrar una vertical que está aplicada. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que cuando mi estructura tomó esta forma, que las tres articulaciones están en línea, yo no voy a poder equilibrar una fuerza vertical. Es imposible, porque las dos reacciones son horizontales. Ya lo mostré acá en este gráfico. ¿Sí? Entonces, eso es un caso de vinculación aparente. Hay tres articulaciones en una misma línea. Bien. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Sí. Una consulta rápida. ¿Y eso qué haría? Como un movimiento, como una B corta y al revés, ¿no? Más o menos. Claro. Se movería un poco así. Claro, vos fíjate, esta chapa es así, esta chapa es así. Pruébenlo, corten unas maderitas y háganlo en su casa. Agárrenla con los dedos de acá, solo permitiendo el giro. ¿Sí? Bueno, esto es un doble y esto es un doble. Sí, sí, sí. Es como si fuese un puente, ¿viste? Cuando de barco que se abren así a dos. Exactamente. Claro, ahí Bueno, está, perfecto. esto se va a mover para arriba con muy pequeño movimiento y para abajo, ¿no? Muy Sí, porque pequeñito si no, o sea, movimiento. si no tendría que empezar a moverse en X. Claro, Sí, o sea, se tendría que unir en X o... Se tendría que mover para acá y no está permitido porque esto es un doble y esto es un doble. Pero no nos importa, nosotros lo que no podemos permitir es que nuestra estructura se mueva así, porque vos imaginate que tuvieras un puente así, cada vez que pasa una carga, hace así. Entonces sería móvil. Este puente que vos me decís donde pasan los barcos, una vez que baja, cruza un perno de un lado al otro, entonces es imposible que se mueva. O sea, se parece, pero no es lo mismo. Estaba viendo diferentes tipos de conexiones, lo paso rápido porque quiero ver qué me queda. Bien, me queda, vieron que vimos conectar dos chapas con un tornillo. Bueno, como ven acá, conecto con bielas cruzadas, voy yendo para atrás, conecto con bielas paralelas, como ven la B1 y la B2. Yendo para atrás conecto con bielas paralelas pero en otra disposición. Me quedan esas otras conexiones entre chapas de otra forma, que o lo vemos el viernes o lo vemos el miércoles que viene. Ahora voy a revisar la práctica que armó Isaías, si tiene ya estos ejercicios, por ahí hago una introducción el viernes y después sigue él. Y si no, directamente comienza él. Pero vamos muy bien con los tiempos porque propusimos, si no me equivoco, 5 clases para este tema, o sea que estamos bien. No, está bien, perfecto. La verdad que con la teoría que da usted y con la clase de Isaías, como que me quedan muy pocas dudas, viste, para la práctica. Así Bien, que yo y además estén atentos, porque esta materia es compleja, no es fácil, no es plantear una ecuación y resolverlo sistemáticamente, hay que entender cómo funciona. Entonces